Muy buenas tardes, amados ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión hemos de ver los dos temas, el de ayer y el de hoy. El de ayer era dónde estamos en el programa de Dios y el de hoy es luchando contra un enemigo invisible. Así es que estos dos temas los veremos a través de lo que hemos de escuchar en esta ocasión. Leemos en Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, y en Apocalipsis capítulo 1, verso 16 en adelante. Vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 1, verso 16 al 20, donde dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender.
luchando contra un enemigo invisible, en donde estamos en el programa de Dios, luchando contra un enemigo invisible, donde nos encontramos, donde estamos en el programa de Dios. Puede tomar asiento si tienen la bondad. La lucha que toda persona tiene en contra del diablo, ese enemigo invisible, con esas huestes malignas, se lleva siempre a cabo en el tiempo que le toca vivir a la persona conforme al programa de Dios. O sea, una persona no puede luchar en contra del diablo en la edad y dispensación allá de Adán o de Set o de Noé o de Moisés o de Abraham o de Moisés. ¿Por qué? Porque ya esos son tiempos que son historia. Y los que tuvieron que luchar en contra del diablo, ese enemigo invisible, con esas huestes invisibles malas, pues ya los que tenían que luchar en contra, lucharon en contra de ese enemigo invisible y obtuvieron la victoria hasta donde le fue concedida esa victoria. Ahora encontramos que muchas personas fueron afectados grandemente por ese enemigo invisible en el tiempo que les tocó vivir, la edad y dispensación que les tocó vivir, donde tuvieron la lucha en contra del enemigo, el cual luchó en contra de esas personas de Dios. Encontramos a Adán y Eva en esa lucha. Vean ustedes, Eva perdió esa lucha, el enemigo la venció, pero Dios no la abandonó. Tampoco abandonó a Adán, el cual salió en ayuda de su esposa, por lo cual pecó él también. Así la raza humana fue destituida de la gloria de Dios. La raza humana perdió el derecho a nacer en esa tierra con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y un cuerpo físico eterno. Porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora la raza humana quedó cautiva, esclavizada en el reino de las tinieblas del diablo, ese reino invisible, el cual se manifiesta por medio de cosas visibles y tangibles en esta dimensión terrenal. Vean, el diablo allá cuando engañó a la raza humana, al engañar a Eva, lo hizo, se manifestó a través de la serpiente, un ser visible. Por lo tanto, el enemigo invisible se metió dentro de la serpiente que era visible y a través de la serpiente le habló a Eva y engañó a Eva. El diablo no puede hacer nada si no tiene a quién usar. Por lo tanto, para poder luchar contra el enemigo invisible, el enemigo de Dios invisible, por el cual por consiguiente es enemigo de todos los hijos de Dios, tenemos que vigilar los instrumentos a través de los cuales el diablo quiere hacerle daño a los hijos de Dios. Y hay que estar siempre a la defensiva para evitar que el diablo le haga daño a los hijos de Dios. Encontramos que también afectó a Moisés.
Vean, llegó un momento en que Moisés se molestó tanto contra el pueblo hebreo que trató mal al pueblo hebreo, o sea, se llenó de ira, esa ira del maligno. Y él hirió la roca, la peña, 2 veces, cuando Dios le dijo, háblale a la peña y ella dará para el pueblo agua y para sus animales también. Cuando la persona se llena de ira, recuerde, el enemigo invisible lo está ungiendo con ira. Y si usted no se da cuenta y se detiene, ¿qué va a suceder? El enemigo lo va a vencer en ese momento y usted va a cometer algún error, como le pasó al profeta Moisés, un profeta dispensacional. Encontramos también al pueblo hebreo, el cual fue libertado por el Espíritu Santo, por Cristo, el ángel del pacto. Encontramos que el pueblo hebreo fue vencido por el maligno cuando ellos adoraron el becerro de oro. Y luego también en otras ocasiones, como en aquella fiesta con las moabitas, ellos adoraron también a los demonios y entraron en ese ambiente del reino de las tinieblas, donde el diablo allí también los venció. Vean cómo nos dice Dios en Deuteronomio 32, verso 17, dice: vamos a comenzar el verso 15, capítulo 32 de Deuteronomio, verso 15 en adelante, dice: pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora vean ustedes cómo el pueblo hebreo fue engañado por el enemigo invisible de Dios, el cual, vean ustedes, los llevó a la idolatría. Dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Y sigue ahí hablando acerca de la ira divina contra el pueblo hebreo. Encontramos también al rey Salomón, al cual el rey David lo aconsejó muy bien y le dijo que no se apartara de Dios en ningún momento. Vean en Primera de Reyes, capítulo 11,
le habla el rey David a su hijo Salomón, luego que ya había sido colocado sobre el trono como rey. Dice David a Salomón, capítulo 11, verso 1 en adelante, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón. Vamos a ver. Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. Verso 5 en adelante dice, y de entre todos mis hijos, aquí hay que comenzar un poquito antes. Dice, verso 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá, de la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y ahora recuerden que el reino de Jehová sobre Israel tiene un trono. El reino de Dios sobre el pueblo hebreo tiene un trono, y ese es el trono de David. Porque el trono terrenal de Dios es el trono de David. Ese trono en el reino milenial gobernará, reinará Dios sobre ese trono en el Mesías, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y ahora vean, el que se sentará en el trono de David es escogido por Dios por hijo, y Dios es padre para él. De eso habla también Apocalipsis capítulo 3, verso 21, y Apocalipsis capítulo 21, verso 3 al 7. Vamos a pasar ahí también para ver Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Cristo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Apocalipsis capítulo 21, versos 3. Miguel, si me facilita tu Biblia un momentito, vamos a ver. Vamos a leer el verso 5 en adelante. Y el que estaba sentado sobre el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. Aquí.
Espera un momentito. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gracias a Dios. Y el que vencerá será el que se sentará con Cristo en su trono, lo cual es una promesa divina. Y ahora vamos a continuar allá en Primera de Crónicas, capítulo 28, donde estamos leyendo. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros, perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo dio el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Y el verso 18 al 19 dice, además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Aquí, el carro de los querubines como que es el propiciatorio, ¿verdad? Porque es sobre el cual están los querubines. Porque era de oro puro. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las cosas, que me hizo entender todas las obras del diseño. Ahora vean cómo el rey David aconseja a su hijo aquí. Ahora vamos a ver en el capítulo 11 de Primera de Reyes lo que dice acerca del rey Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues,
se juntó Salomón con Amor y tuvo 700 mujeres reinas, eran hijas de reyes. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Asdoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Podemos ver aquí que Salomón se inclinó ante el enemigo invisible de Dios, el cual usó esas mujeres, 700 mujeres reinas que tuvo, y ahora vean cómo el enemigo usó esas mujeres y le hicieron inclinar, dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Así fue que Dios dijo que harían las mujeres extranjeras si se casaban con personas del pueblo hebreo. Y ahora vean, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre. Ahí encontramos al enemigo invisible de Dios usando esas mujeres, porque el enemigo invisible, para poder obrar, tiene que tener sus instrumentos. Por eso es que para los hijos de Dios en el cuerpo místico de Cristo está señalado que no se hagan yugos desiguales. Porque si un joven o una joven se enamora de un inconverso, esa otra persona va a inclinar el corazón de la creyente hacia una religión pagana, o lo va a sacar completamente de todo lo espiritual. Después no la van a dejar o no lo van a dejar ir a las actividades, o le van a estar peleando siempre hasta que se canse la persona y ya deje de ir a las actividades, porque va a decir, vea, porque voy a las actividades tengo problemas en la casa, por lo tanto voy a dejar de ir y se me acaban los problemas en la casa. Pero se le acaban los problemas en la casa y entonces los tiene con Dios, que son peores como los tuvo el pueblo hebreo y como los tuvo el rey Salomón. Así es que para evitar esos problemas, Pablo dice que no hagan yugo desigual. El creyente pues debe enamorarse de una creyente, la creyente debe enamorarse de un creyente y casarse el creyente con una creyente, no con un incrédulo. Porque ¿qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguna. Por lo tanto, el pueblo de Dios es un pueblo separado por Dios, un pueblo santo, apartado por Dios. Por lo tanto, no debe mezclarse con
todo esto otro que el enemigo invisible de Dios hace usando instrumentos los cuales utiliza y ni ellos mismos saben que están siendo instrumentos del maligno. Ahora podemos ver que en esta lucha contra el enemigo invisible tenemos que ver todos los ángulos en los cuales el enemigo invisible se manifiesta y obra en contra de Dios y de todo el programa de Dios para cada edad y para cada dispensación, y obra por consiguiente en contra de los hijos e hijas de Dios. Así como obró en contra del pueblo hebreo, que como pueblo, como nación, es el pueblo de Dios. Vean cómo obró y cómo los llevó a la destrucción. Pero ahora el Israel de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, ha pasado también por diferentes etapas y luchas, y encontramos como en edades pasadas el enemigo de Dios, el diablo, se manifestó y estuvo manifestado el espíritu del maligno y obró allá y cautivó al pueblo de Dios, pero luego ha estado llevando a cabo una liberación Dios, libertando a su pueblo de Israel celestial. Ahora encontramos también que con la caída del ser humano allí en el huerto del Edén, la raza humana quedó cautiva y esclavizada en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno. Pero Cristo en su primera venida con su muerte en la cruz del Calvario nos libertó. Y cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, se materializa en la persona esa liberación. Ahora vean, Cristo obra en contra de su enemigo invisible y en favor de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y los liberta del reino de las tinieblas. Ahora, a través de la Biblia, encontramos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y otros hombres de Dios y el mismo Cristo nos dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Y nos dice también que el príncipe de este mundo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también nos muestra todo lo que hay en el reino del maligno, el reino de las tinieblas, y la forma en que el enemigo inspira a la gente para que vivan en esta tierra. Y esa forma de vida es la vida de la vieja criatura. Pero Cristo, por medio de sus apóstoles, nos muestra la forma de vivir para cada hijo o hija de Dios nacido de nuevo. Por eso nos dice que nos vistamos de la nueva criatura, de la nueva creación, que es conforme a Dios. Y ahora tenemos que vigilar los frutos y hechos del viejo hombre y los frutos y hechos del nuevo hombre, para que el diablo no engañe a ningún hijo o hija de Dios. Tenemos que estar conscientes que el diablo, el cual es también Lucero o Lucifer, el cual se rebeló en contra de Dios y quiso tener un reino mejor que el de Cristo, encontramos que todo reino tiene su forma de vida, su forma de gobierno, tiene su ejército también, y así por el estilo. Y tiene un poder ahí manifestado cada reino. Ahora encontramos que el diablo es el príncipe de este mundo y por consiguiente él
ha estado estableciendo su reino en este mundo. Y el diablo, tiene un ejército de ángeles caídos, los cuales le obedecen. Tiene el diablo en su reino diferentes posiciones, como en un país, una nación que está bajo el gobierno de la monarquía, tiene sus diferentes posiciones, niveles, el rey y la reina, y luego los hijos del rey, que son los príncipes, y luego por ahí sigue hacia abajo los nietos. Todo eso pertenece a la realeza. Luego vienen los condes y también los lores o cosas así por el estilo. Esos son de un nivel más bajo, al nivel de la realeza. Solamente pertenecen el rey, la reina y sus hijos, y por ahí vienen los nietos también. Por eso un conde no es un heredero al trono, tiene que ser un descendiente de la realeza. Ahora, luego de ese nivel donde están los condes y diferentes, tienen diferentes títulos, luego viene el pueblo. En medio del pueblo, pues hay diferentes niveles económicos y sociales, pero los niveles altos son esos niveles en un reino. Esos niveles, no los del pueblo, sino los de la alta sociedad, que son, ¿qué, Miguel? De la aristocracia. La aristocracia es la que viene después de la... Y más arriba de la aristocracia que está la realeza. Ahora, siendo que Dios distribuyó toda su creación y esas huestes celestiales en diferentes niveles, vea, y también, así como en el planeta Tierra, nuestros tiempos y tiempos antiguos, estaba distribuida la humanidad en reinos, y así también está distribuido las huestes celestiales. Por eso, vean ustedes, dice la Escritura que el diablo es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, tiene un principado entre las huestes celestiales que Dios colocó en esa forma. Y cada nación con un reino teocrático, pues el príncipe de ese país, ¿quién es? El rey. Ese es el rey, el príncipe, y los hijos de ese rey y reina son príncipes. Ahora, siempre un príncipe es el que sube y se sienta en el trono. Por eso, cuando hablo de Cristo, nos dice que es príncipe también. Dios lo ha colocado por príncipe. Ahora, encontramos que las huestes celestiales están distribuidas así. Por eso, cuando el profeta Daniel recibió la visita del arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel le dijo
que su venida a Daniel, la cual era de parte de Dios, se había retrasado ¿por cuánto? 21 días. ¿Por qué? Porque había tenido que luchar en contra del diablo, o sea, en contra del príncipe de Persia. Y está el príncipe de Persia físico, pero está el príncipe de Persia espiritual, del reino espiritual. Y ahora, así como Dios ha repartido toda la creación en reinos, principados y potestades, vean, ahora encontramos que el reino de las tinieblas tiene sobre la raza humana ese poder, porque está sujeta a la raza humana al príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, él establece en las naciones y continentes esos principados del reino de las tinieblas y establece esas potestades y autoridades del reino de las tinieblas. Y desde el reino de las tinieblas, el diablo gobierna por medio de esos principados y potestades a la raza humana, estableciendo en medio de la raza humana esos reinos así terrenales para gobernar sobre la raza humana. Por eso Cristo dice, el príncipe de este mundo ha venido, que es el diablo. Ahora, Cristo también dice, pero él nada tiene en mí. O sea que no tiene nada que ver el príncipe de las tinieblas y el reino del príncipe de las tinieblas con Cristo. El reino de Cristo es el reino de Dios. Dios le ha hecho a Cristo como Señor y Cristo. Por lo tanto, Él es el Señor y Rey y Príncipe. Él es el Príncipe, como dice Isaías capítulo 9. Él es el Príncipe de paz. El diablo es el príncipe de guerra y de muerte. Ahora, el reino de las tinieblas ha estado materializándose. Ven, desde el huerto del Edén, lo vimos materializado el diablo en la serpiente. Y luego ese reino del maligno fue materializándose en la descendencia de Caín. Por eso las palabras de Dios a la serpiente, que la simiente de la mujer heriría en la cabeza al diablo, a la serpiente o simiente de la serpiente, encontramos que eso se materializó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, el diablo hirió a la simiente de la mujer, a Cristo, en el calcañar, que es que los tobillos y sus manos. Ahora vean cómo todo eso se materializó. Desde el mundo invisible vienen a materializarse en esta tierra las cosas de estos dos reinos, del reino de Dios y del reino del diablo. Ahora,
podemos ver que hay una lucha entre estos dos reinos. Cristo, cuando resucitó victorioso, habiendo vencido al diablo. Venció al diablo, venció al sepulcro, venció la muerte y salió con las llaves del infierno y de la muerte. Por eso pudo resucitar, porque él le quitó al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Y por eso es que él puede prometer a los creyentes en él que él los resucitará en el día postrero, porque tiene las llaves del infierno y de la muerte. Por lo tanto, puede abrir la puerta de la muerte y sacarlos de la muerte, como hizo con los santos del Antiguo Testamento y como él mismo hizo cuando resucitó. Y puede ser otra cosa. Con las llaves del infierno, puede abrir el infierno y echar al diablo al infierno, como dice Apocalipsis, capítulo 10, capítulo 20, verso 1 en adelante. Ahora vean, Cristo es el dueño de las llaves del reino de los cielos, las cuales le dio a Pedro. Él también es el dueño de la llave de David. Por lo tanto, él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene la llave de cada una de estas puertas. Y ahora, si hay una llave y hay una puerta, ¿qué indica eso? Que hay una cerradura. Porque ¿para qué usted quiere una llave si la puerta no tiene una cerradura? Entonces, usted no puede abrir una puerta con la llave de otra puerta. Porque cada puerta en el reino de Dios tiene una llave. San Pedro abrió la puerta del reino de los cielos y abrió la puerta así de la dispensación de la gracia. Cristo, siendo la puerta, abrió esa puerta con la llave de la revelación divina, agarrada por la mano poderosa de la fe, y abrió esa cerradura. Abrió el misterio de la primera venida de Cristo en carne humana. Ahí está. Esa cerradura nadie la podía abrir. Nadie podía abrir ese misterio para que se abriera la puerta de la dispensación de la gracia. Una cerradura mantiene la puerta cerrada hasta que alguien obtiene la llave y abre esa puerta. Ahora, en la puerta de la dispensación de la gracia, Cristo, estaba esa puerta cerrada. Esa puerta de la dispensación de la gracia estaba cerrada porque tenía una cerradura, que era el misterio de la primera venida de Cristo en carne humana. Ese misterio en carne humana es una cerradura que tenía que ser abierta para que la puerta quedara abierta, para que toda persona pudiera entrar. Por lo tanto, Pedro, cuando metió la llave de la revelación divina, la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, abrió el misterio que estaba en carne humana, en la persona de Jesús. Abrió ahí la cerradura y quedó abierto Cristo como el misterio de Dios revelado en su primera venida, para entrar por ese misterio abierto, entrar a la dispensación de la gracia, obtener ahí el perdón de nuestros pecados y obtener el bautismo del Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento en el reino de Cristo, dentro de la dispensación de la gracia, en el cuerpo místico de Jesucristo, sea en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, la puerta de la dispensación del reino es Cristo también, pero tiene una cerradura. Y eso lo vamos a dejar quietecito ahí. Ahora,
encontramos que también el infierno tiene puerta. ¿Tiene puerta o no tiene puerta? Vamos a ver si tiene puerta o no tiene puerta el infierno. Capítulo 16 de San Mateo, verso 17 en adelante, dice: entonces le respondió Jesús. Vamos un poquito antes. Verso 3 en adelante: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: vean, las personas estaban creyendo que Jesús era o Juan el Bautista que había resucitado, o Elías el profeta, o Jeremías o algún profeta. O sea que algún profeta había resucitado y estaba en medio de ellos, y por eso obraban en él esas maravillas y milagros. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tienen puertas o no tienen puertas? Las puertas del Hades, del infierno. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Ven? Siendo que ellos tenían la revelación de quién era Jesucristo, ahora les dice: no le digan a las demás personas que yo soy Jesús, el Cristo. Ahora tenemos en Job capítulo 38. Job capítulo 38. Verso 16 en adelante dice: ¿has entrado tú las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto tú las puertas de la sombra de muerte? Ahí podemos ver que hay puertas, las puertas del abismo y las puertas de la muerte. Pero ahora Cristo dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora, en el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí nos muestra
el salmista que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Y él se representa en una oveja de Dios. Ahora veamos aquí en Isaías capítulo 9, verso 1 en adelante dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que ligeramente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora aquí hemos visto un pueblo que mora en tinieblas y en sombra de muerte, pero que luz resplandecería sobre ese pueblo. Y ahora veamos cómo fue que resplandeció esa luz por primera vez allá. En San Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora vean cómo la luz resplandeció en estos territorios de tiniebla y de sombra de muerte. Porque Cristo es la luz del mundo, como él dijo en el capítulo 8, verso 12 de San Juan: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, el que siga a Cristo no anda en el reino de las tinieblas del diablo, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. En Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice San Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vean, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vean, Cristo nos ha libertado, nos ha sacado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio, del reino del maligno, del reino del enemigo invisible de Dios. El enemigo invisible de Dios, que es el diablo, es también el enemigo invisible de cada uno de ustedes. Es el enemigo invisible de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, también es el enemigo invisible del pueblo hebreo. Ese enemigo invisible podemos ver que usa personas para obrar. Tiene que tener a alguien por medio de quien obrar. También en el reino de Cristo encontramos que el Espíritu Santo siempre tiene que tener a alguien por medio de quien obrar, para que el Evangelio sea predicado, para que el Evangelio sea llevado por todos los lugares y para que sean llamados y juntados los escogidos de Dios. El Espíritu Santo siempre tiene que tener a alguien por medio de quien obrar, para que se lleve a cabo la obra de la evangelización y para que así se lleve a cabo la obra apostólica, la obra misionera, y sean llamados y juntados todos los escogidos de Dios en cada edad.
Ahora, ¿dónde estamos? En el programa de Dios. Estamos en el día postrero, que es el séptimo milenio, y estamos conforme al programa de Dios en la edad de la piedra angular, en donde tenemos que estar conscientes que también hay una lucha contra un enemigo invisible, contra el diablo, el enemigo invisible de Dios y de todos los hijos de Dios. Ven, el enemigo invisible de Dios, el diablo, sembró cizaña en medio del campo. El campo es el cristianismo completo, o sea, la religión cristiana, y el trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del mal. ¿Sí? Y ahora el diablo usará la cizaña para hacerle daño al trigo. Pero el Espíritu Santo usará el trigo para traer más bendición al trigo, a los hijos e hijas de Dios. Y ahora veamos también cuando vos iba a redimir a Noemí para entonces quedarse con Ruth, para así levantar sirviente a Noemí por medio de Ruth, porque ya Noemí no podía tener hijos, pero por eso ahora el niño que tendría Ruth vendría a ser como hijo de Noemí. Ahora, o hijo de Ruth, por lo tanto vendría a ser como si fuera hijo del esposo de Ruth, que había muerto. O sea, la descendencia o simiente la levantaría entonces vos a el hijo de Noemí, que había muerto, el cual era el esposo de Ruth. Encontramos que él ya había hablado con Ruth y le había dicho: ahora regrésate a la casa de Noemí. Yo soy de la familia y yo voy a redimir. Pero hay uno que tiene el derecho primero que yo. O sea que el esposo de Noemí tenía más hermanos. Un hermano mayor que vos, y luego vos quizás era el menor. Ahora, no está explicado, pero en alguna de estas formas es porque tenía que ser un pariente. El pariente más cercano tenía el derecho a redimir. Entonces vos dice: yo voy a ir. Y fue a la puerta donde estaban los jueces, los ancianos, y dio a conocer a los ancianos su propósito y mandaron a venir a la persona. Pasó la persona, la otra persona que tenía derecho a redimir, y vos le dijo acerca de Noemí y su herencia, y le dijo: tú tienes el derecho antes que yo. Y si quieres redimir, puedes redimir a Noemí y lo que tiene. Y entonces la persona le dijo: sí quiero. Y ahí pues vos se puso nervioso. Y vos le dice: y a redimir a Noemí, vas también a adquirir a su yerna Ruth.
la moabita, y te vas a casar con ella. Tenía que levantar simiente al esposo de Ruth, que había muerto, y entonces los familiares de esa persona le dicen: no puedes hacer eso, vas a dañar tu herencia. Y si esas personas eran de los hijos que eran herederos a esa persona, pues se iban a quedar con menos herencia. Dicen: no puedes hacer eso, vas a dañar tu herencia. Y entonces el hombre dice: yo no puedo redimir. No puedo redimir porque no voy a dañar mi herencia. No iba a meter una gentil como su esposa a la casa y quizás un sinnúmero más de cosas que iban a suceder. Y le dice, por lo tanto, se quita el zapato y le dice, la entrega y le dice, por lo tanto, redime tú. Y vos de seguro agarra el zapato y dice: yo voy a redimir, yo redimo a Noemí todo lo que Noemí tiene, y tomo por esposa a su nuera, a su yerna Ruth, para ser mi esposa. Y ahí se acabó todo el problema. Y vos representa a Cristo, el cual con su muerte redimió a Israel para tomar a su iglesia representada en Ruth, para tener hijos e hijas por medio de su iglesia representada en Ruth. Y de ahí es que viene la línea del rey David. Vean. Ahora, ¿de dónde viene esto de quitar sus zapatos? Eso es como algo raro, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Deuteronomio 25, verso 5 en adelante. Así es que ese que no quiso redimir, lo que recibió fue una maldición por no querer redimir. Y ese por consiguiente representa al diablo. Verso 5 al 10, dice: cuando hermanos habitasen juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Y por lo que se ve, le ponían el nombre del hermano muerto, del difunto, para que llevara el nombre y apellido de su hermano, del que había muerto. Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. O sea que el sucesor del que había muerto venía a ser ¿quién? El hijo que iba a nacer. Y si el hombre no quisiera tomar su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de su pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Y ahora la casa del descalzado es la casa del diablo. Y la casa del diablo
se materializa en la tierra, que es la casa del anticristo, del hombre de pecado. El reino del anticristo es la casa del descalzado. Y como todo reino tiene la parte política y la parte religiosa, el reino del anticristo tiene las dos partes. Pero la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha sido redimida. Pero la casa del descalzado es la casa del que no quiso redimir. Por lo tanto, es la casa del diablo que no quiso redimir. Pero Cristo sí quiso redimir y nos redimió a todos nosotros. Y la casa del descalzado es la casa del enemigo invisible que lucha en contra de Dios y de todos los hijos e hijas de Dios. Luchando contra un enemigo invisible. Para Dios pues no es invisible, pero para los creyentes es invisible en cuanto a que no lo pueden ver en ese cuerpo espiritual que el diablo tiene, ni pueden ver a esos ángeles caídos en los cuerpos espirituales, pero los escogidos pueden ver la manifestación del diablo y de los ángeles caídos a través de la casa del descalzado, a través de la casa del maligno, a través de los instrumentos que el diablo usa para combatir a Dios y su programa de edad en edad. Por lo tanto, aunque estamos en una lucha contra un enemigo invisible, conocemos cómo el enemigo invisible se manifiesta en esta lucha y sabemos cómo combatir a ese enemigo invisible. Siendo que el enemigo invisible, el diablo, es un príncipe caído, un arcángel caído y tiene un ejército, entonces tenemos que saber que es un príncipe invisible, el diablo lucero, con su ejército, el cual lucha en contra de Cristo y su iglesia. Pero nosotros tenemos un príncipe invisible, Jesucristo nuestro Salvador, el cual es el general de todas las huestes celestiales. Y él tiene un ejército también, que es su iglesia. Por tanto, es una batalla, una guerra entre dos ejércitos, los cuales están comandados cada uno por su príncipe. Por lo tanto, nosotros tenemos al príncipe de paz, Jesucristo nuestro Salvador, el príncipe de la descendencia de David, el cual se sentará en el trono de David. Ahora, el príncipe de las tinieblas también tiene un príncipe que tratará de sentarse en el trono de David, pero que Cristo se lo impedirá, porque ese trono de David pertenece a Cristo y con Cristo se sentará el que él diga que se sentará con él en su trono. Y tiene que ser de la casa de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, del trigo, pero de la cizaña. El príncipe de las tinieblas tratará de que un hijo suyo se siente en el trono de David. Pero Cristo no se lo permitirá, porque el heredero de ese trono no es el diablo. Por lo tanto, no tiene el diablo derecho a sentar en ese trono a ninguno de sus hijos. El único heredero de ese trono es Jesucristo. Y Cristo es el único que puede colocar con él en su trono a uno de sus hijos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Para este tiempo final,
el vencedor del día postrero en esta lucha contra el enemigo invisible obtendrá la gran victoria en el amor divino y se sentará con Cristo en su trono. Y ese será del cual Cristo dice al que tuviera sed, yo le daré a beber, a tomar de la fuente del agua de la vida. Esa fuente del agua de la vida es Cristo, el cual nos da su Espíritu Santo, que es el agua de la vida, y nos dará en este tiempo final el cuerpo físico y glorificado. Y Él ha prometido dar a tomar del agua, de la fuente del agua de la vida. Vean, al tomar de la fuente del agua de la vida, estamos tomando del Espíritu Santo para obtener el cuerpo glorificado. Y en el día posterior en edición, estaremos tomando para obtener el cuerpo físico glorificado. Y eso también es comer del árbol de la vida. Él dijo, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso está por ahí, por Apocalipsis capítulo 2, verso 7 por ahí. Así es que, y también Apocalipsis 22, verso 13 al 15 por ahí, también, Él dice que son bienaventurados los que tienen sus vestiduras limpias, han lavado sus vestiduras para tener el derecho al árbol de la vida. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, podemos ver que en esta lucha contra el enemigo invisible, tenemos nosotros que saber dónde estamos en el programa divino. Para no estar peleando una batalla que ya esta se peleó hace tiempo. Tenemos que pelear la batalla correspondiente a este tiempo final, que corresponde al tiempo de la edad de la piedra angular, en este entrelace dispensacional. Y es en este entrelace dispensacional en donde Cristo vencerá al maligno, el enemigo invisible de Cristo, así como lo venció 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Para ese tiempo final está profetizada una batalla grande en donde habrá una apretura, pero Cristo va a obtener la gran victoria en el amor divino. Así como el enemigo invisible de Dios tendrá su instrumento y junto a ese instrumento otras personas que estarán con ese instrumento del enemigo luchando en contra de Cristo y su iglesia, Cristo tendrá un instrumento, el mensajero del día postrero, y junto a él tendrá maravillosos obreros, colaboradores, trabajando en la obra de Cristo para obtener la gran victoria en el amor divino. Va a venir un enfrentamiento grande, pero está profetizado ya una gran victoria en el amor divino. Ahora, usando la espada de filo, la palabra, es que obtendremos la gran victoria en el amor divino. Cristo venció al diablo con la palabra. Escrito está. Por lo tanto, esa espada es la espada que le cayó en la mano al reverendo William Branham. Y luego él dijo, vean, y esa espada es la tercera etapa. Pensé que habíamos terminado, pero necesitamos leer esto. Ya vimos si la espada de dos filos es la espada del rey, la palabra. Y ahora en el libro de 6, página 479, al final dice,
orando, el reverendo William Branham dice: ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. ¿Para qué es la espada? La palabra, para llevar la verdad, el mensaje por todos los lugares. Y tiene que ser honrado. Estar hablando la palabra verdadera para que pueda Dios hacer la obra correspondiente a este tiempo final. Con esa espada es que Cristo vencerá al anticristo. Esa es la espada que él coloca en la mano del vencedor del día posterior, para que pueda obtener esa gran victoria en el amor divino. Y esa espada manifestada es la tercera etapa. Ahora podemos ver el por qué hemos de obtener la gran victoria en el amor divino prometida para ese tiempo final para la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, en esta lucha contra el enemigo invisible, en la etapa correspondiente a este tiempo, obtendremos la gran victoria prometida para este tiempo final. Y lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham, lo veremos manifestado en toda su plenitud cuando venga la apertura. Y ahí será donde plenamente obtendremos la gran victoria en el amor divino. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de que estamos luchando contra un enemigo invisible. ¿Y dónde estamos luchando? Estamos luchando en la etapa de la edad de la piedra angular. Y cada uno como individuo tiene una lucha también en su mente. Pero con la espada, la palabra, usted mismo obtiene la victoria. ¿Por qué? ¿Usted cree que estamos en la edad de la piedra angular? Porque la palabra así lo dice. ¿Por qué creemos que estamos en un entrelace dispensacional? Porque la palabra así lo dice. De estas cosas habló el reverendo William Branham cuando dijo: estamos haciendo un cambio de dispensación. Y también él dijo que la piedra angular vendría. Y también él dijo que la iglesia subiría a la edad eterna, que es la edad de la piedra angular. Eso está en el mensaje. La estatura de un hombre perfecto, capítulo 4. Él dijo: cuando la iglesia esté en esa edad perfecta. Y hemos llegado a esa edad perfecta, la edad de la piedra angular. ¿Qué es lo perfecto en el templo o en el tabernáculo? El lugar santísimo. Hemos llegado a lo que es perfecto. Por lo tanto, lo que era en parte las edades fueron quitadas y ahora estamos en la edad perfecta, la edad de la piedra angular, la edad del amor divino, la edad en donde Cristo obtendrá la gran victoria en el amor divino en favor de todos nosotros, en favor de todo el cuerpo místico del Señor Jesucristo, luchando contra un enemigo invisible en el lugar programado por Dios, o en el lugar conforme al programa de Dios, en el lugar del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Como dijimos al principio, Miguel. Luchando contra un enemigo invisible, ¿dónde estamos? En el programa de Dios. ¿Y dónde estamos en el programa de Dios? Pues en la edad de la piedra angular.
Que las bendiciones de Cristo, la del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos use a todos grandemente en esta lucha, sabiendo que somos miembros del poderoso ejército de nuestro amado Señor Jesucristo, donde hay diferentes posiciones, diferentes niveles, como dice San Pablo, que hay apóstoles. Cristo puso en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y así están colocados estos grandes oficiales del glorioso ejército de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cada ángel mensajero en cada edad fue el instrumento del Espíritu Santo, el instrumento de Cristo, el instrumento del comandante en jefe del ejército de Dios. El Espíritu Santo en cada mensajero fue el comandante en jefe del ejército de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. En cada edad entonces tuvimos el instrumento de Cristo, donde Cristo se manifestó como el comandante en jefe, como el general, comandante en jefe de las huestes celestiales, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así también es para este nuestro tiempo, este tiempo final, con Cristo en el Espíritu Santo en su manifestación final, como el general comandante en jefe, guiando, comandando las huestes celestiales, la iglesia del Señor Jesucristo. Y así obtendremos la gran victoria en el amor divino, porque tenemos a Jesucristo en el Espíritu Santo, el general comandante en jefe de las huestes celestiales. Que Cristo derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra, y Cristo obtenga la gran victoria en el amor divino contra el enemigo invisible de Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. La voz que estremeció los cielos, que estremeció la tierra, allá en el Sinaí, estremecerá no solamente la tierra, sino aún los cielos. Esa es la voz del cielo que está doblando de edad en edad, y que en este tiempo final estaría hablando ¿dónde? En la edad de la piedra angular, en el monte de Dios, así como el vuelo en el monte Sinaí ha estado hablando de edad en edad en el monte de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde se escucha la voz del cielo, de edad en edad, la voz del Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Así es que ya con este adelanto, pues ya tenemos un cuadro claro de lo que es la voz del cielo, hablándole a la raza humana y por consiguiente hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo. En esta ocasión, pues esto de la casa del descalzado, esto no estaba ahí, pero salió en esta ocasión, no había salido nunca, ¿verdad? Bueno, ahora ya sabemos cuál es la casa del descalzado, el que no quiso redimir. Fue malo, sí. Ahí pues, hay una maldición ahí colocada, ¿verdad? Por lo tanto, pues, la casa del descalzado, vean, está descalzado del evangelio verdadero. Pero la casa de Cristo está calzada con el evangelio de paz, el evangelio de Cristo. Bueno, el que no quiso redimir perdió los zapatos. Se quedó descalzo, se quedó sin el evangelio. Sí, Señor, calzado del evangelio. Bueno, por lo tanto, no son hermosos los pies, porque son hermosos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde
y nos ayude a continuar viendo todas estas cosas. Recuerden que Gloria a Dios. uno que está bien calzado los pies, si tropieza no se lleva la uña, pero uno que está descalzado tropieza con una piedra y se lleva una o más uñas. Y recuerden que el reino de los gentiles está en qué parte? En la parte de los pies de hierro y de barro cocido y descalzo. Por lo tanto, al tropezar con la piedra, no cortarle de manos en su segunda venida, serán desmenuzados los pies desde el calzado de la estatua que vio Nabucodonosor en la etapa del reino del anticristo. Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito ya, porque parece que en este tema de la casa del descalzado, como que hay mucho, pero vamos a dejar para otra ocasión todo lo demás que Dios nos dé sobre ese tema, y a lo mejor hasta el mismo nombre de la casa del descalzado, porque ahí ya está puesto el tema. Ya el tema está ahí ya. Pues sobre ese tema hablaremos en alguna ocasión y veremos qué otras cosas hay. Ya sabemos que la casa del descalzado es la casa del diablo, y la casa del diablo es la casa del anticristo, el reino del anticristo. Así es que vamos a dejar quietecito ahí. Esa casa está compuesta por los hijos del descalzado. Los hijos, ahí vean, podemos ver la casa del descalzado con los hijos del descalzado, que no quiso levantar otra simiente al que había muerto. Bueno, vamos a dejar ahí quietecito todo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y con nosotros, un amigo y hermano, Miguel Bermúdez Marín. Gracias.